Si tenemos alguna pregunta o algo, vamos a dejarlo a lo último, algún comentario, pues para poder avanzar, ¿sale? Entonces vamos a comenzar y vamos a hacerlo por medio de una oración. Vamos a pedirle al Señor dirección en esta hora. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día, Señor, que tú nos has dado, por tus bendiciones, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder aprender de tu palabra. Señor, gracias por todos los maestros, Señor, Pastor Sergio, Señor, nuestra maestra Nancy, por nuestro pastor Gamaliel, Señor. Gracias por todos aquellos que están invirtiendo en nuestra vida. Señor, y ayúdanos a aprender cada día más de ti, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, te pedimos que en esta lección tú nos hables, Señor, y que también, Señor Jesús, cada día podamos venir delante de ti, consagrarnos a ti en santidad, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase y quiero también felicitar a todos aquellos que han sido puntuales con sus tareas. Una felicitación a todos los que ya entregaron sus tareas. Muy bien, porque quiere decir que son buenos alumnos. Son buenos alumnos, están poniendo prioridad en su vida, así que bueno, les felicito. Y bueno, todavía los que no han podido enviar sus tareas, pues tienen esta semana, como estamos empezando y es el primer mes, bueno, entonces estamos dando chance, ¿ok? Estamos dando chance una semana para que ustedes puedan enviar sus tareas. Bueno, vamos a comenzar. Perdona, ya mandamos desde el principio esta tarea, pero como dijera que lo mandamos cuando termino el trimestre, todos. No sé si no lo checaste, pero lo mandamos desde el principio. Lo volvemos a reenviar. Lo volvemos a reenviar, porque está seguro. Ok, sí. La última tarea fue pues fue la semana pasada y no cada maestro va a calificar de diferente manera. Yo les dije que las tareas las voy a calificar cada fin de mes. Entonces, y las voy a recibir en mi correo porque me han preguntado que por si WhatsApp, pero no, porque a mí se me satura mucho mi teléfono. Entonces, es mejor que me lo envíen por mi correo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar nuestra materia de poseer la tierra. La semana pasada vimos que para poseer la tierra interior, que es pues el área de nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos, la voluntad, ¿verdad? Todo esto que hemos estado viendo, tenemos que hacerle frente y vimos 3 puntos para hacerle frente. ¿Alguien recuerda qué puntos vimos? Fueron 3 que fueron para hacer frente a nuestra batalla. Si alguien quiere contestar, nada más que no sea comentario, sino dar la respuesta. Identificar a tus enemigos, entrar en guerra, renovar nuestra mente con nuestra ropa espiritual. Muy bien. Así es, identificar al enemigo, levantarnos en guerra, equiparnos con el guardarropa espiritual, ¿no? En este punto nos vamos a meter más a profundidad a estudiar acerca de las almas espirituales, pero vamos a irlo haciendo poco a poco. Antes de continuar con las almas espirituales, quiero que veamos algunas razones que dañan nuestras emociones y sentimientos. A ver, una pregunta. ¿Es lo mismo emociones que sentimiento? ¿Es lo mismo emociones que sentimiento? No. 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 No es lo mismo. No. No es lo mismo
pero sí están unidas entre sí, ¿ok? Solo les voy a dar una pequeña definición provoca acerca la de otra. esto. Solo les voy a dar una pequeña definición acerca de esto. La emoción es una reacción innata. Son reacciones biológicas con las que nacemos, como el enojo, la felicidad, el miedo, la tristeza. La emoción es un proceso inconsciente e incontrolable y surge por algo de manera espontánea. Por ejemplo, como el bebé. El bebé cuando llora, las que son mamás recientes y tienen a su bebé, cuando llora todavía no saben hablar, pero si tienen hambre o sueño, ¿verdad? Lloran. De la misma forma, si les hacemos algún cariñito o empezamos a jugar con el bebé, sonríen. ¿Por qué? Porque es una emoción innata. Y un sentimiento es la suma de emoción más pensamiento. O sea, un sentimiento es una emoción, se transforma, o sea, una emoción se transforma en sentimiento a medida que uno toma conciencia de ella. Por ejemplo, alguien que tiene algún percance, algún accidente o no tiene un accidente, pero está a punto de chocar su carro o algo, ¿no? En el momento se asusta, es una reacción normal, asustarse, pero ya después de un rato que ya le cae el 20, que ya tiene conciencia de lo que pasó, siente temor. El temor es un sentimiento. No nos vamos a meter a estudiar sobre las emociones de una forma intelectual, porque no soy psicóloga, pero sí vamos a verlo de la forma bíblica, espiritual, como Dios nos enseña a través de su palabra, y es la única forma de que Él nos va a dar la victoria. Amén. Es la única forma que Dios nos va a dar la victoria. Hay mucha gente que va con los psicólogos. Por aquí está Yomi, con mucho respeto, ¿verdad? Yomi, ella es psicóloga y ella es experta en esta área de las emociones. Y yo creo que Yomi no me va a dejar mentir que hay mucha gente que asiste a terapia para encontrar alivio de cierta forma a alguna situación que está viviendo. Y no solo eso, pero hay algunas personas que llegan incluso a tomar medicamentos, a estar medicados para poder estar tranquilos de alguna forma. Y bueno, pero esto no los hace libres, no los hace libres. Van y toman terapia y les ayuda en algo, pero no los hace libres en su totalidad. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y nos enseña. Nosotros como seres humanos fuimos creados como cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y es en esta área donde el ser humano necesita de Dios. El ser humano por naturaleza tiene esta necesidad espiritual. Y mientras el ser humano insista en sacar a Dios de su vida, seguirá batallando en esta área. Es por eso que el hombre tiene esta necesidad espiritual. Y bueno, vamos a ver algunas razones, como les decía, que afectan nuestras emociones. Vamos a ver solamente 3, porque definitivamente que hay muchas más razones, pero vamos a ver como que las más, podríamos decir que son las más comunes, ¿no? Y vamos a ver como número 1, las drogas y otros tipos de adicciones afectan nuestras emociones. Y cuando hablo de droga, pues estoy hablando de estupefacientes, ¿verdad? De como la cocaína, el alcohol, todas estas adicciones que hay. ¿Qué es una adicción? Pues la adicción es una enfermedad crónica recurrente del cerebro. Se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de sustancias u otras conductas.
como vamos a ver, no solamente las drogas son adictivas, como la cocaína, marihuana, el alcohol, también podemos ver que podemos ser adictos a conductas. Estas conductas, entre comillas, pueden traernos alivio o felicidad. Cuando una conducta se vuelve adicción, ¿cuándo es que una conducta se vuelve adicción? Bueno, pues vamos a ver que una conducta se vuelve adicción cuando está arriba de la razón, ¿verdad? Cuando ya gobierna nuestra voluntad, es entonces que una conducta se ha vuelto una adicción. Hay muchas personas, por ejemplo, ¿no? Muchas personas, a ver si no me echan grilla, hay muchas personas que son adictas al café, que si no toman café en el día, ¿verdad? Ya andan de malas, andan nerviositos, andan como que algo les falta. Pero ¿qué tal aquellos que son adictos a la comida? Comedores compulsivos. Y esto mayormente es causado por la ansiedad. Hay gente que nada más come por estar ansioso. Esta es una también adicción también. Hay quienes, yo conozco personas que están deprimidas y para poder quitarse esa depresión, se van de shopping, se van de compras, porque ellos quieren sentirse alegres, quieren sentirse bien y se van de compras. Y después de que ya compraron, que pasa el efecto, la emoción de la compra, vuelven a estar deprimidos. Hay también adictos a la pornografía. ¿A qué más podríamos estar adictos? Adictos también, ¿se podrá estar adicto al celular, por ejemplo? Yo creo que sí. Hay gente que no puede estar sin su celular todo el día, las redes sociales. Al juego. Al juego, exactamente. Televisión. Al juego. A la televisión, exactamente. Hay muchas, ¿verdad? Cuando ya una conducta gobierna nuestra razón, nuestra voluntad, entonces ya está siendo una adicción en nuestra vida. Cuando ya nosotros no tenemos voluntad sobre esta conducta, quiere decir que ya hay una adicción en nuestra vida y nosotros tenemos que pedirle al Señor, siempre su Espíritu Santo, que gobierne nuestra vida. Para a la limpieza también, pastora. Adicción. Sí. A la limpieza, es cierto. Al fútbol, al juego del fútbol. Exacto, al fútbol, al juego. Y usted sabía que la adrenalina es una hormona segregada por glándulas suprarrenales que en una situación de tensión aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y en muchas ocasiones la adrenalina actúa como una droga en nuestro cuerpo y que puede ser peor que cualquier otra droga, ¿verdad? Porque en un momento te puede cegar el entendimiento y puede uno cometer alguna locura. Y hay gente que es adicta también a estas emociones. Hay muchos que practican deporte extremo. Si lo hacen como un deporte está bien, pero hay mucha gente que está adicta a tener estas emociones fuertes y ponen en peligro sus vidas también. Bueno, hay muchas clases de adicción que pueden gobernar al ser humano. En sí, cuando dejamos que hayan cosas que gobiernen nuestras vidas, que no sea Dios, damos lugar al diablo y a nuestra carne que se enseñorea de nosotros. Y esto traerá un daño a nuestras emociones. Así que entre más rápido identifiquemos al enemigo, más pronto podemos hacerle frente. Es por eso que Romanos 8:6 dice, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que hay que ocuparnos de nuestro espíritu. Es importante que
que nos ocupemos de nuestro espíritu. ¿Cómo vamos a ocuparnos de nuestro espíritu? Bueno, teniendo una comunión con Dios. Cuando nosotros tomamos este tiempo de estar en intimidad con nuestro Señor, empezamos nosotros a alimentar a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu empieza a gobernar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Y entonces Dios empieza a gobernar nuestra vida. Como número 2, reprimir las emociones también afectan nuestras emociones, reprimirlas. Por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Se les enseñaba mucho a los niños antes, ahorita ya no es tanto, pero antes se les decía a los niños que no lloraran. Un niño no llora, un niño no besa, un niño no abraza, y todo esto es reprimir las emociones de un niño. Un niño llora y no llores, no, quédate calladito, no corras, no hagas esto. Entonces, por eso es que es importante que nosotros seamos guiados por el Señor, aún como padres, para saber educar a nuestros hijos y no reprimir sus emociones. Y no solamente a los niños, pero hay mucha gente que vive reprimida de sus emociones, ¿verdad? Toda la vida han estado reprimidos de sus emociones. Entonces, es importante también ver esto. Número 2, bueno, vimos número 1 que las drogas afectan nuestras emociones. 2, reprimir las emociones. Esto también afecta. Y 3, vamos a ver que acontecimientos traumáticos de nuestra niñez o en otra etapa de nuestra vida afectan también nuestras emociones. ¿Cómo qué podría ser esto? Bueno, como la pérdida del padre o de la madre a temprana edad, un divorcio. La 3, un acontecimiento traumático. ¿Ok? Es la pérdida de un padre, de una madre a temprana edad, un divorcio, maltrato, abandono, cualquier clase de abuso sexual, físico o verbal, pueden afectar nuestras emociones. Y hay mucha gente que vive con temor, aún cristianos hay que viven con temor, que viven en constante temor del futuro, de lo que va a venir. Ahorita con esta situación, con la pandemia, hay mucha gente, muchos cristianos que viven atemorizados de qué va a pasar si me contagio, qué va a pasar si no va a haber trabajo, y hay mucho temor. Entonces, nosotros tenemos como hijos de Dios saber que Dios tiene el control de todas las cosas y que el Señor es quien gobierna nuestra vida, como acabamos de estudiar ahorita con el pastor Gamaliel, ¿verdad? Dios es omnipresente, omnisciente, Él está en todo lugar, Él gobierna nuestra vida y nosotros tenemos que tener esta seguridad que Dios está gobernando nuestras vidas. Es por eso que el reto para el cristiano es poseer la tierra interior para vivir en la libertad que Dios nos da. Vamos a escribir, ahora sí, les voy a pedir que escriban esto. Si lo demás lo pudieron escribir, está bien. Si no, solamente quise darles algunas pequeñas definiciones acerca de las emociones. Pero ahora lo que sí les voy a dictar, sí les voy a pedir que lo escriban, porque a partir ya de ahorita nos vamos a arrancar con citas bíblicas, definiciones, que es importante que ustedes tengan. Entonces vamos a empezar. Hay dos emociones divinas o sentimientos divinos, que es la paz y el gozo. Y vamos a escribir, estas se desarrollan al estudiar el propósito de Dios en nuestras vidas. Estas se desarrollan
al estudiar el propósito de Dios en nuestras vidas. La paz y el gozo. ¿Ok? Vamos a Salmo capítulo 51, verso 12. Dice la palabra de Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La alegría es una emoción, pero aquí está hablando del gozo, ¿verdad? Y el gozo es un sentimiento. Y el gozo de tu salvación, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El gozo, podemos ver que el gozo es el distintivo del cristiano. Algo que nos hace diferente a los demás es el gozo del Señor. Es el distintivo del cristiano. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y este distintivo es muy hermoso porque ¿cuántas veces hemos visto testimonios de hermanos que han ganado a sus familiares para Cristo por este gozo que ellos tienen? Porque a pesar de que los ven con circunstancias difíciles, aunque los ven con aflicciones, pero el cristiano siempre mantiene su gozo. Algo que nos hace diferentes es el gozo. Filipenses 4:7. Vamos a ver a este sentimiento divino que es la paz de Dios. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué es la paz? Pues es un sentimiento. A veces hasta hemos dicho, siento tanta paz, o lo contrario, no siento paz. La paz es un sentimiento divino. Job 38:7, en esta escritura podemos ver que cuando Dios creó la tierra, también los ángeles se regocijaron. Dice esta escritura, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces podemos ver que de Dios es este sentimiento divino, el regocijo, el gozo. Vamos a escribir nuevamente. Satanás también tiene un reto: robar al cristiano de la provisión de Dios. Satanás también tiene un reto: robar al cristiano de la provisión de Dios. Él quiere robar en nuestra mente las emociones, los sentimientos y nuestra voluntad. Vamos a ver unos incisos. Inciso A. Inciso A. Él va a retar al cristiano poniéndote tentaciones. Él va a retar al cristiano poniéndote tentaciones, se escucha mejor, poniendo tentaciones y haciendo que dudes en tu fe. Inciso B. Sus obras deben ser atacadas por medio de una fuerza superior. Estamos hablando de las obras del enemigo. ¿Okay? Sus obras deben ser atacadas por medio de una fuerza superior. Y nosotros sabemos que la única fuerza superior es la de nuestro Señor Jesucristo. Inciso C. La cruz es el punto clave
de su derrota. Inciso C, la cruz es el punto clave de su derrota. Inciso D, él es un enemigo derrotado quien deja sus fuerzas dispersas en la tierra. Él es un enemigo derrotado quien deja sus fuerzas dispersas en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Dios nos dio la victoria. Él ya está derrotado. Desde que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derrotó al enemigo. Pero como dice aquí este inciso, que Él deja sus fuerzas dispersas en la tierra, eso quiere decir que Él está en esta tierra, pero Él anda como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿verdad? Viendo a qué persona puede destruir. Y aún Él está detrás de los hijos de Dios, viendo en qué momento puede estorbar sus vidas. Pero siempre tengan esto presente, que ya Dios nos ha dado la victoria porque Él es un enemigo derrotado. Vamos a seguir escribiendo lo siguiente. El poseer la tierra significa enfrentarse al enemigo y a sus obras. El poseer la tierra significa enfrentarse al enemigo y a sus obras. No puede haber un intercambio en esta batalla. No hay que darle chance al enemigo, porque Satanás viene con todo. Y nosotros debemos ser cristianos que debemos estar siempre alertas. No podemos bajar la guardia. Vamos a ver que Dios nos ha dado una victoria completa. Vamos a ver ahí en Deuteronomios 31, 5 al 8. Deuteronomios 31, 5 al 8. Anoten esta cita bíblica. Y esta cita bíblica la vamos a dejar de tarea, ¿ok? 35, 5 al 8. Sí, Deuteronomios 31, 5 al 8, márquenlo ahí como tarea, porque quiero que esta escritura no solamente la tengan en versión 60, pero también quiero que para la próxima clase puedan buscar otra versión o investigar otra versión y puedan también darme otra versión de esta escritura, ¿ok? Hay cristianos que viven con temor, como veíamos. Incluso hay cristianos que no duermen con la luz apagada porque les da temor, viven con temor. Y como hijos de Dios, no podemos vivir con este temor. Nosotros tenemos que saber que Dios está en control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Salmos 4:8, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me sustentas. Entonces, no podemos vivir atemorizados, tenemos que tener la confianza en Dios. Somos el ejército de Dios. Definitivamente que nosotros somos un ejército. Por eso es que Dios nos llama a la batalla, Dios nos habla a la guerra, porque nosotros somos el ejército de Dios. ¿Usted ha visto alguna vez a un ejército sin armas? No. No, ¿verdad? No puede haber un ejército sin armas. El gobierno no puede mandar a su ejército a luchar contra los narcos y mandarlos sin armas. El ejército de Dios tiene que estar armado. La otra vez íbamos mi esposo, mis hijos y yo en el carro y vimos un convoy de soldados
Y algo que a mí me llamó la atención fue que todos iban armados, todos iban con sus armas en la mano y parecía como que ellos ya estaban listos para disparar. Y fue algo que a mí me llamó la atención y yo le decía a mi esposo, me asombró tanto, le digo, ¿no les dará miedo que en algún momento que frene la camioneta donde vayan a disparar o algo? Entonces mi esposo me explicaba, ¿no? Que no están presionando en sí el gatillo, pero sí están listos. De alguna forma tienen ya listo la mano para disparar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que siempre estar así, tenemos que estar listos, preparados para identificar al enemigo. Cuando empezamos a ver en nuestra vida, empezamos a identificar que hay algo que se está levantando en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida y tenemos que estar listos, preparados para pelear contra las acechanzas del enemigo. Josué capítulo 5, del 13 al 15, dice esta escritura: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Ok? Podemos ver al ejército de Dios, al pueblo de Israel, que cuando llegó a Jericó, encontraron a un pueblo, a un Jericó impenetrable, ¿verdad? Era un ejército, era un pueblo que estaba todo amurallado. Y sin embargo, Dios le dijo a Josué, se le apareció pues un ángel de Jehová que le dijo: Josué, ¿verdad? Yo soy el príncipe, ¿verdad?, del ejército de Jehová y he venido ahora. Y vemos que Josué se postró en tierra y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Jehová: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces podemos ver aquí hay una gran enseñanza, porque podemos ver que nosotros nunca vamos a estar solos. Siempre el Señor va a mandar a sus ángeles. Él siempre va a darnos sus armas para poder pelear. Y es importante que nosotros siempre estemos con nuestros ojos abiertos, nuestros sentidos también, para escuchar la voz de Dios cuando Dios quiere decirnos algo. Vamos a Éxodo capítulo 7, verso 4. Dice esta escritura: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Podemos ver aquí nuevamente que Dios llama a su pueblo ejército. Nosotros somos el ejército de Dios. Así que si tú alguna vez has pensado que como hijo de Dios no tienes identidad, siempre recuerda esto: tú eres parte del escuadrón de Dios, tú eres parte del ejército de Dios y Dios te ha llamado a pelear esta guerra espiritual y ya Dios nos ha dado la victoria, solo tenemos que confiar en Él, en su palabra. Éxodo capítulo 12, 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto.
Vamos a ver que Dios nos habla de las armas espirituales. Segunda de Corintios 10, 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aunque estamos en la carne y aunque nosotros estamos todavía en este cuerpo y aunque no hemos sido glorificados aún, porque todavía estamos en este cuerpo corrompido, como dice su palabra, pero nosotros no militamos según la carne. Desde el momento en que nosotros hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, ya nuestras armas no son carnales, sino ahora son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que si tú todavía vives en depresión, en amargura, en rencores, en todos estos sentimientos que están en nuestra vida o gobiernan nuestra vida, tú tienes que levantarte en guerra y tienes que, en el nombre de Jesús, tú tienes que saber que tus armas son poderosas en Él y que en el nombre de Jesús toda destrucción, toda fortaleza es destruida en el nombre de Jesús. Josué 1:3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué es esto? Dios ya nos dio sus promesas. El Señor ya nos dijo que todo lugar que pisara en nuestra planta de vuestro pie, el Señor ya nos los ha entregado. Pero a veces el problema es nuestra fe. A veces nuestra fe mengua. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Será que la fe del cristiano mengua? Claro que sí. Sí llega a menguar. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestra fe sea fortalecida. Su palabra dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nuestra fe sea fortalecida, como los discípulos. Los discípulos le dijeron al Señor, ayúdanos en nuestra fe, ayúdanos, Señor, porque en nuestra incredulidad, ellos dijeron, ayúdanos. Y de esta misma forma nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque ya Dios ya nos dio la victoria, el Señor ya nos dio sus promesas, como Dios le dijo a Josué, yo ya te he entregado todo lo que tu planta pisare, yo ya te lo he entregado. Entonces nosotros tenemos que confiar en Él. Y es importante usar las armas que Dios nos ha dado, porque muchas veces nosotros no hacemos uso de esas armas que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dejado muchas armas. La oración, el poder de su palabra, y de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a ver 5 armas espirituales que Dios nos ha dado. Vamos a escribir y vamos a ver como número 1, el nombre de Jesucristo. 2 puntos, nuestra autoridad. El nombre de Jesucristo. Nuestra autoridad. Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí podemos nosotros ver en esta escritura
que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Él, entonces vence al mundo. Si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos vencer. Juan, capítulo 14, del 13 al 15. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí podemos ver nuevamente el nombre de Jesucristo, nuestra autoridad. Esta es nuestra arma, nuestra primera arma. El nombre de Jesucristo es nuestra autoridad. Juan, disculpe, pastora, ¿cuál es la cita? Por favor. Juan 14, del 13 al 15. Es la escritura que acabamos de leer. Vamos a Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nuevamente el nombre de Jesucristo, nuestra autoridad. Hechos, capítulo 4, 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo. Solamente en Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios nos ha delegado su autoridad por medio del nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Qué nombre tan poderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros cuando oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra arma. Y cuando nosotros venimos delante de Él y vamos a orar por algún enfermo, por alguna necesidad, siempre venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No venimos en nuestro nombre, ¿verdad? No venimos a hacer declaraciones como en estas doctrinas que han enseñado de declarar. No dicen yo declaro, yo digo, no, sino siempre ponemos como autoridad el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es en nosotros, sino es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tampoco decir decretar, pastora. Ajá, exactamente, decretar, declarar, yo decreto, yo digo, yo hago. Sabemos que aquí la única autoridad que puede gobernar en nuestras vidas es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hacemos en su nombre, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera cita de Primera de Juan, capítulo que dijo, es que no lo Primera veo. de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 4 al 5. Gracias. Ok, vamos a Marcos, capítulo 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y se sigue, ¿verdad? Diciendo, pero aquí queremos ver y queremos subrayar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creer en su nombre. Él nos ha dado esta autoridad en su nombre. Lucas 9:1.
Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Quién les dio autoridad? ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Él reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Cristo, amén. Dios nos dio la autoridad en su nombre. Jesucristo le dio esta autoridad a sus discípulos y nos las ha dado también a nosotros, porque es una promesa también para todos nosotros, sus hijos. Entonces, cuando nosotros estemos enfrentando alguna situación en nuestra vida, tenemos que recordar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante, siempre tenerlo presente en nuestra vida, que Él nos ha dado la autoridad. Vamos a ver aquí mismo en Lucas 9, pero el verso 40 y 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando vemos aquí que le llevaron a los discípulos a este muchacho para que oraran por él y que no pudieron, los discípulos no pudieron. Entonces el Señor les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Por qué? El Señor les dijo esto porque Él ya les había dado la autoridad, pero los discípulos estaban menguando en su fe en ese momento. Entonces el Señor les tuvo que hablar fuertemente y les tuvo que decir, yo les he dado la autoridad, yo les he dado el poder. Y Dios siempre nos va a recordar esto, Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra y nos va a decir que Él está con nosotros, que no temamos, que no tengamos ningún temor. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo están dadas para nosotros y nosotros solamente tenemos que tomarlas y tener esta autoridad en su nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Bueno, hemos aprendido acerca de que nuestras emociones, nuestros sentimientos, muchas veces son gobernadas por el enemigo, por nuestra carne, pero nosotros tenemos que tener autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con las siguientes armas. Ahorita nos quedamos en la primera, que es nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir que repasen sus apuntes, estén ustedes leyendo, para que también se vayan haciéndolo como una práctica en su vida. Si ustedes han identificado algún enemigo que se ha levantado en sus vidas, entonces tomen la autoridad en el nombre de Jesús. Tomen autoridad en su nombre y ustedes sepan que no están solos, que Dios les ha dado esta autoridad, Dios está con nosotros y que nosotros podemos dejar que su Espíritu Santo gobierne nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Hablando acerca un poco de las adicciones y de las que afectan nuestras emociones y sentimientos, podemos ver que muchas personas tratan de salir de estas adicciones y no pueden solos, no tienen esta autoridad en sus vidas. Hasta que vienen a los pies de Cristo, entonces el Señor les da esta autoridad y pueden gobernar sobre toda acechanza del enemigo. Y muchas veces también cuando algún enemigo nos hace frente, muchas veces
en vez de buscar a Dios, en vez de buscarle a través de su palabra, en vez de tomar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pues muchas veces dejamos que esto gobierne nuestra vida y esto nos va menguando en la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros constantemente somos acechados por el enemigo y nosotros tenemos que identificarlo y tenemos que pedirle al Señor que gobierne nuestra vida. ¿Usted ha visto a personas que tienen adicción a alguna droga o al alcohol? Y ustedes pueden ver que en estas personas buscan cualquier pretexto. Ahora sí que buscan cualquier pretexto para correr tras la droga, tras el alcohol, cualquier situación en su vida, porque ellos no son libres. Su mente y su corazón están atadas por estas adicciones. Entonces, si ellos ganan en algún partido de fútbol, ¿qué hacen? Pues el alcohol. Si pierden, el alcohol. Si ganan, el alcohol. Si están en una fiesta, el alcohol. ¿Por qué? Porque esta adicción se ha apoderado de su mente, de su corazón, de su voluntad, y no pueden ser libres a menos que el Señor gobierne sus vidas. Es importante que entonces dejemos que Dios gobierne nuestra vida. Y no solamente, como veíamos, no solamente las adicciones a las drogas, pero también a nuestras conductas. Yo la otra vez les compartía a mis hermanas y les decía, no he tomado mi teléfono en días y estoy haciendo un ayuno de mi teléfono, porque nosotros nos debemos de dar cuenta cuando algo está gobernando nuestra voluntad, cuando ya hay algo que no nos deja tranquilos, que todo el día queremos estar con algo, entonces debemos dejárselo a Dios y debemos de decir, ¿sabes qué? Señor, esto está gobernando mi vida y no voy a dejar que esto se apodere de mis emociones y de mis sentimientos y que gobierne mi voluntad. Entonces, es muy importante identificar actitudes en nuestra vida y ponerlas en las manos de Dios. Entonces, si nosotros vemos que algo está queriendo gobernar nuestra vida, tenemos que tomar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pueden ser malos pensamientos, pueden ser, como veíamos, actitudes, acciones en nuestra vida. Puede ser estar viendo cosas que a Dios no le agradan en las redes sociales. Pueden ser muchas cosas que nos estén apartando de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar y tenemos que decirle al Señor que gobierne nuestras vidas. Sabemos que tenemos que creerle a sus promesas. Eso es muy importante, creerle a sus promesas. Bueno, voy a dejar abierto ahorita, si alguien quiere hacer un comentario para enriquecer esta enseñanza del día de hoy, lo puede hacer. Si alguien quiere hacer algún comentario, solamente sean breves, no se extiendan mucho porque el tiempo apremia. ¿Alguien me puede decir qué hora es? Sí, son las 9:54. Sí, ya estamos a punto de terminar. Solamente si alguien más quiere dar algún breve comentario, puede hacerlo. Una pregunta nada más, Paz. Sí. Las siguientes 4 armas espirituales son en la siguiente clase, ¿verdad? Sí, así es. Solamente vimos hoy hasta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra autoridad, y en la siguiente clase vamos a continuar con las otras 4 armas. Pastora, ya ve que se quedaron también pendientes de la otra clase, la mente y el cuerpo quedaron 2 pendientes, ¿sí se acuerda? Sí, la estamos viendo todavía. Ahorita estamos
dijimos que es la mente, nuestras emociones, que son las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y ahorita empezamos a desglosar, empezamos con las emociones y empezamos a ver las almas espirituales. De ahí ya vamos a empezar a ver las demás. Ah, es cierto, porque en el número 1 es mente, que son emociones, gobierna el Espíritu de Dios y faltaría la voluntad y el cuerpo, ¿no? Así es. Ah, ok, exactamente. Sí, correcto. Exactamente. Sí, gracias, sí, entonces ahorita comenzamos a ver las almas espirituales y nos quedamos con esta primera que vimos. Y bueno, vamos a concluir porque si ya les veo cansaditos a muchos, ya se les están cerrando los ojitos. Entonces ya para que se vayan a descansar. Y nos vemos el viernes en las siguientes materias con el pastor Navarro y el pastor Gamaliel. Entonces nos vemos, descansen, pídanle a Dios en esta semana mucho para que el Señor empiece a confrontar nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta en qué áreas estamos fallando, pero vamos a pedirle al Señor que Él nos confronte, como decía el salmista David. El salmista David decía que muéstrame, oh Dios, ¿verdad? Muéstrame, oh Dios, si en algo estoy fallando. Entonces vamos a pedirle al Señor eso, Señor, muéstrame si hay algún enemigo que se está levantando en mi vida que yo tengo que hacerle frente y vamos a estarle pidiendo a Dios que nos confronte, ¿verdad? Es importante ser confrontados por el Señor a través de su palabra, porque el Señor quiere hacernos libres. Amén. Bueno, entonces nos vemos pronto, descansen. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, igualmente.